Bueno, Norma, no tan tranquilos momentos en Perú, otra vez como un enorme déjà vu para ti, no sé cómo ni por dónde empezar. A mí me tomó como por sorpresa el tema de que cierran las escuelas por problemas ajenos, ahí vos me vas a explicar, pero problemas ajenos a, ya ni hablemos de COVID. Pero un poco los antecedentes para llegar a este último mes. Ya han habido algunos momentos que han cerrado o pasado a virtualidad. Un poco cómo sería la historia. Ya conocemos la historia que tuvo Perú, que tuvimos en muchos países durante lo peor de la pandemia. Con respecto al cierre escolares, hemos compartido un montón de seminarios, discusiones académicas, no académicas, asociaciones de familia, con respecto a los impactos que podía tener esto, pero sí me sorprendió ver de nuevo en las noticias que a noviembre de 2024, corregime, pero una semana entera sin clases presenciales los niños de nuevo, por lo menos en Lima, pero creo que en todo el país. Contame un poco cómo llegamos a esto, cómo es la situación en Lima, esa es la idea. Bueno, Sebastián, muchas gracias por el espacio y bueno, por tu constante atención a lo que viene ocurriendo en el Perú, ¿no? Que acá las personas que nos están escuchando a Sebastián lo hemos conocido en el mundo virtual, ¿no? A través del Twitter, cuando estábamos en la época difícil, ¿no? De los cierres aquí en Perú por la pandemia. Perú tuvo uno de los cierres educativos más prolongados del mundo, 2 años para la educación básica y aunque suena impactante, prácticamente 3 años para la educación superior. Fueron realmente excepciones las universidades que abrieron clases en rangos similares a la educación básica. La educación básica recién reabre, y cuando digo básica me refiero desde el inicial, el nido, el kindergarten, como llamen en Uruguay, la primaria, la secundaria recién reabre en marzo 2022 a nivel nacional y como se podrán imaginar fue un proceso complejo, no todos avanzaron al mismo ritmo, así que ha sido un camino difícil recuperar la presencialidad educativa en nuestro país, ¿no? Y precisamente, ¿no? Con ese antecedente de lo difícil que fue, en realidad hubo presión ciudadana, ¿no? Aquí un reconocimiento a los colectivos, ¿no? De madres, padres, Volvamos a Clases Perú, colectivo Retorno Seguro, las que fueron extraordinarias, Sebastián, las maestras de inicial. Yo soy docente universitaria, y yo la verdad que creo que las profesoras de inicial, grandes heroínas en todo esto, porque muy tempranamente levantaron la voz por sus estudiantes. Y eso fue importante porque se generó una corriente de opinión con apoyo de medios, apoyos también de personas como tú, expertos, y claro, viendo la realidad en otras partes del mundo nos dábamos cuenta que en Perú el prolongado cierre educativo por la pandemia era injustificado. El problema, Sebastián, es que ahora nos enfrentamos a los cierres no pandémicos. Claro. Que era algo no Y esperable, ¿no? Era uno de los eh, riesgos, yo me acuerdo de haberlo conversado, creo que contigo también, sea virtual, en distintos foros, este, que pudiera ser un legado medio macabro de COVID, que algunos gobiernos pudieran echar mano a esa idea de como que la virtualidad sustituye a la presencialidad, y haciendo cuentas, si recién a inicio del 2022, ellos ya van 2 años, pero capaz que esos niños hace 4 años, capaz que si tenían 4, ahora tienen 8 y tuvieron prácticamente, o a nivel terciario también, ¿no? Si estuvieron 2 años y pico, capaz que carreras que son de 4 años, la mitad fue virtual, cuando hay evidencia contundente de antes de COVID de que no es sustituto. Ahora, ¿cuál es la justificación que surge para echar mano del cierre escolar? ¿Cómo se justifica esto? Porque a mí me cuesta entenderlo porque creo que Perú ahora sí es un claro outlier en el resto de Latinoamérica, ¿no? Totalmente, es un outlier y de hecho, permíteme dar contexto, ¿no? Entonces, miren, marzo 2022 reabren las instituciones educativas primaria, secundaria, inicial en el Perú. ¿Qué ha ocurrido de marzo 2022 a la fecha? Empezaron a surgir cierres educativos justificados por diferentes motivos. Uno de los Mm. más frecuentes han sido paros, cuando hay protestas, ¿no? En diferentes puntos del país
Ok, cerremos la educación. Ahora, ¿qué pasa? Antes de la pandemia, la decisión de cerrar la educación era difícil porque tenías que recuperar en presencial. En el Perú hemos tenido, por ejemplo, una huelga de maestros en el 2017, si mal no recuerdo, y que implicó una recuperación en verano, porque se perdió mucho tiempo, ¿no? Debido a estas medidas de protesta. Ahora, ¿pero qué pasa? Y acá vamos a lo que tú dices, el legado del Mm, COVID. Esta idea de la educación remota le ha bajado el costo político a cerrar la educación. mm, Entonces, ante cualquier situación, optamos por cerrar. Mira, la cosa es variopinta en el Perú. Por ejemplo, hemos llegado en algún momento a tener un cierre educativo y esto va a parecer increíble, yo sé que en Uruguay la gente sigue el mm, fútbol, partido clasificatorio Perú-Australia a Qatar 2022. Se le ocurrió al gobierno hacer una especie de feriado, niños disfruten el fútbol y así, totalmente improvisado, ah, no, que recuperan. Entonces, incluso, mira, y esto ha llegado a puntos por ejemplo, ¿no? La principal universidad pública del país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, ¿no? En el contexto de unas mm. protestas, ¿no? Dentro del campus, las autoridades deciden cerrar, no recuerdo si fueron 3 o 4 días, por labores de mantenimiento y serán clases remotas. Felizmente que esa medida se retrocedió también porque fue visible, era insostenible, ¿no? Pero, o sea, que haya salido en un comunicado, que se haya ejecutado, aunque sea por algunos días, ya te revela que ya perdimos la brújula. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita en Lima y Callao, ¿no? Y también afecta a Huaral, que es una ciudad donde está este puerto de Chancay que se va Ujú. a inaugurar próximamente. Lo que ha ocurrido es que, a ver, en Lima y Callao, y este es un dato que te va a impactar, Sebastián, un dato sistematizado por el colectivo Volvamos a Clases, desde finales de septiembre a finales de octubre, o sea, en un mes hemos tenido en Lima y Callao 4 cierres educativos, desde el inicial hasta la secundaria, y 3 veces afectando la superior. ¿Con qué argumento? Paro de transportes. Entonces, claro, estamos de acuerdo que en una situación, ¿no? De posible riesgo hay que salvaguardar la integridad, pero quedamos claro que la solución no es cerrar la educación de todos los niveles de una ciudad como Lima, donde hay más de 10 millones de habitantes, de acuerdo a cifras del Instituto Peruano de Economía, tan solo en la educación básica, se está afectando a 2,4 millones de estudiantes con estos cierres arbitrarios. Entonces, esto nos ocurrió ya, Sebastián, hasta fines de octubre. ¿No? ¿Y cuál es la salida? Uy, cerramos por precaución, para que no haya violencia, para que no afecten a los estudiantes. Y la solución, clases remotas, clases remotas, clases remotas. Ahora, para terminar la foto, esta semana se celebra en Lima el APEC. Perú es sede del APEC, este foro importantísimo, ¿no? De cooperación económica con el Asia-Pacífico y por supuesto es un motivo de orgullo nacional que seamos sede. No es la primera vez que el Perú es sede de APEC y lo que era habitual es que los días centrales del APEC se decretan feriados, ¿no? Y eso de Ujú. alguna manera era esperable que ocurra en esta ocasión y se notificó al respecto hace un tiempo que jueves, viernes y sábado de esta semana iban a ser feriados y qué sé yo. Bueno, aunque con una cosa legal media rara, porque en algunos casos van a trabajar, pero en fin, la cosa que ya era, digamos, parte de lo que se ha hecho en el pasado y se entiende. El problema ha sido, y esto es increíble, que el día viernes el gobierno ha sorprendido a la comunidad educativa, desde la inicial a la universitaria, con un decreto que obliga al cierre de las instituciones educativas lunes, martes y miércoles. Mm. Lo más increíble, que cuando se le ha consultado al ministro de Educación, al Premier, diferentes medios de comunicación sobre por qué, han salido excusas de lo más exóticas. Por ejemplo, el tráfico. Tú has estado en Lima hace poco, sabes que nuestro Es, tráfico es espantoso, es pero el complicado, sí. tráfico, pues no es excusa para cerrar la educación Sí, no, no. de manera imprevista. Y una vez más, acá lo que yo quiero destacar, Sebastián, es no solamente la improvisación y que una vez más, se le tira a los niños adolescentes la factura de Dos problemas que no millones y generan. medio dijiste, ¿no? De dos población punto cuatro afectada. millones de estudiantes entre la inicial, primaria y básica, con esta inicial, primaria y superior, perdón, secundaria, hasta la secundaria. O sea, 2,4 millones no incluye a los universitarios, incluye a los chicos que están en el colegio, secundaria para abajo. Se Es sabe una más o menos locura. cuántos.
en el supuesto mundo ideal en el que la virtualidad fuera sustituto y nosotros pusiéramos consenso de que, bueno, ¿cuántos de esos tienen acceso a tener su computadora, 2,4 millones con acceso a Internet estable y que puedan tener estos días? ¿Hay alguna idea de cuánto es el Es que, alcance de... es que ahí es donde viene la dura realidad, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha publicado unos tweets así bien grandilocuentes. 99% de las escuelas ofrecen. Ya, una cosa es que la escuela ofrezca, otra cosa es cuántos chicos acceden? efectivamente se pueden conectar. Y lo que ocurre es que, a ver, hay varias formas de verlo, más o menos de 6 de cada 10 familias tienen en principio conectividad, pero esto hay que atravesarlo por nivel socioeconómico y por Claro, condición de vulnerabilidad, porque a ver, que tengas potencialmente la conectividad no quiere decir que primero el chico tenga el aparato para poder hacer la educación remoto, segundo, que tenga el saldo. Todos sabemos que estos aparatos sin saldo no sirven de nada, ¿no? No puedo navegar, ¿no? Y esto es tremendo en los hogares más pobres y vulnerables, ¿no? En Lima hay una proporción importante de población en situación de pobreza y vulnerabilidad y son los más afectados por esta medida porque claramente no pueden, no tienen las condiciones para conectarse. Pero además del tema, fíjate, tecnológico, Sebastián, porque a mí a veces yo digo, claro, ponemos la discusión en ese ángulo, pero a veces te pones decir, ah, ya, vamos a darles a todos tablet, celular, se acabó el problema. Es que acá hay dos asuntos críticos. Primero, la educación es un derecho y hay, digamos, una modalidad de prestación presencial, ese era, bueno, digamos, acordado, ¿no? Ese es el entendimiento en el cual hemos estado todos. ¿En qué momento se volvió sustituto la clase remota así alegremente, ¿no? Por razones políticas. Y segundo, nadie está pensando acá además del impacto obviamente en los escolares, en los estudiantes, en el impacto que tienen los hogares, el impacto que tienen el cuidado, el impacto que tiene la capacidad de los hogares de trabajar. En una ciudad como Lima, y la realidad del Perú, la mayoría de nuestra mercado, digamos, trabajadores están en la economía informal. No son personas que tienen teletrabajo, no son personas que tienen un sueldo fijo, son claro. personas que el día a Si día no tienen que salen, estar. no comen. Si no salen a trabajar, no comen. Y Así es. dependen del, bueno, eso lo tendríamos que haber aprendido durante la pandemia, la cadena de cuidados de la cual participa la escolaridad, ¿no? Desde cuidados de protección a los derechos de la infancia, etcétera. Norma, ¿hubo en algún momento, desde el punto de vista gubernamental, social, un pasar raya luego de lo que fueron los cierres iniciales? Y decir, bueno, acá estuvimos mal, no puede volver a ocurrir. ¿Esa instancia se dio en la discusión social o fue olvidada también? Como que nadie se acuerda. Antes de Sí, volver yo a creo. empezar a los cierres, ¿se entiende la pregunta? Sí, 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 sí. No, mira, yo creo que, ¿sabes qué? En el Perú hubo, yo diría que en el primer semestre del 2022, un buen momento, ¿no? En la medida de, ok, estamos volviendo a la educación presencial, nos estamos topando con los desafíos, viendo cómo los chicos, ¿no? Transitaban a la presencialidad y había, digamos, un buen momento para la agenda de recuperación de aprendizajes y también toda la agenda de bienestar más amplia, ¿no? El problema es que se desinfló. Lamentablemente, este es un país en el que la agenda pública cambia muy rápido, normalmente por escándalos políticos, y Sí, la sí, cambios de agenda de presidente, recuperación, ¿no? Cambió de presidente en el cambiamos todo a cada medio. rato, ¿no? Entonces, lo que pasó es que esa agenda perdió peso. Perdió peso y también yo creo que a mí me parece interesante lo que viene ocurriendo, ¿no? En países como Inglaterra, ¿no? Comisiones investigadoras sobre las Sí, políticas sí, del ¿qué es COVID, lo que es decir, pasó? Claro. ¿cómo le llaman COVID inquiry? No sé cómo se traduce bien en castellano eso. Aquí en Perú, claro, hemos tenido temas congresales de investigación, que son obviamente también con temas políticos, pero no hemos tenido un examen, yo diría, tranquilo de lo que se hizo y lo que hemos aprendido durante esa situación de la pandemia. A veces yo creo que se pecó de un triunfalismo, ¿no? Hemos sobrevivido a esta situación tan difícil, el servicio no paró y claro, nadie minimiza eso, pero lo que ocurre es que en el Perú fue excesivo el uso de la educación remota y creo que, claro, lo que ha pasado es que yo creo que a nivel de la sociedad la gente la tiene clara. El problema es que las autoridades la gestión pública no la tiene clara en el sentido de que todavía siguen pensando que vas a mandar a virtualidad a todo el sistema educativo, ahora porque se supone hay mucho tráfico. Entonces, yo creo que eso nos revela
o sea, varias discusiones ahí, Sebastián. Yo creo que la más interesante son los legados pandémicos perversos a nivel del gobierno, a nivel del estilo de política pública, ¿no? Y esta cuestión perversa de que no se entiende que la educación es un servicio esencial, ¿no? Y déjame decirte simplemente también para rematar el contexto, este viernes juega Perú-Chile, por supuesto, estadio Suspendemos lleno. las clases. No, claro, o sea, no, yo digo, el día que suspendan el fútbol, ahí sí estamos en verdad en problemas serios, ¿no? Pero eso no ocurre. O sea que ahora estos 3 días, hasta el día de hoy, los niños están obligados a estar en casa, a virtualidad los que pueden acceder, y Así también es. eventualmente esto va a volver a suceder en el futuro si no se hace una revisión. Claro, y justamente, mira, lo positivo dentro de toda esta situación realmente distópica es que se ha generado una corriente de opinión muy plural, muy plural. Realmente hemos tenido desde gremios empresariales, gremios educativos de los tres niveles, superior, básico, inicial, voces de todo el espectro político, ¿no? Pronunciándose en contra de esta medida o llamando la atención sobre la falta de principio de realidad, ¿no? Hemos tenido a ministros de Estado diciendo, pero miren cuál es el problema, no estamos cerrando nada, si van a ver las clases remotas, no son remotas, son virtuales, ¿sabes qué? Eso ya es, como dicen en inglés, gaslighting, ¿no? Es el Sí, 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 gaslighting sí. de la gestión pública. Entonces, yo creo que, a ver, dentro de esta situación difícil, lo positivo es que ahora hay una conciencia mayor de la que seguramente había hace medio año atrás de que esta medida ya de clases remotas realmente se está abusando, ¿Vos recordás abusando antes en Perú, antes de COVID, vos recordás de que se cerraron las escuelas? jamás, jamás Jamás. era, Claro. mira, se han cerrado, por ejemplo, yo recuerdo 2017, como te digo, por este tema de una protesta importante de profesores en la educación pública y se recuperó en verano. Después me acuerdo que 2018 me parece que tuvimos un problema hídrico aquí en la ciudad, se Ujú. perdieron clases, un número de días se recuperó. O sea, esta idea de que tú cierras y el Y no pasa sustituto nada. es lo virtual y no pasa nada, ¿sabes qué? Es como te puedo decir, esta ficción de que nada para cuando paraste todo. O sea, has parado a toda la educación, en este caso de la capital de un país, más la ciudad de Huaral. Y, o sea, y lo interesante aquí es que los políticos, porque de hecho también han salido algunos voceros de gobierno, no porque en tal país, normalmente traen ejemplos del sudeste asiático, se tomaron medidas similares y no se está realmente pisando un cable a tierra en la situación de los hogares que tenemos en una ciudad pues como Lima, ¿no? Entonces realmente ha sido un legado perverso de la pandemia esta idea de que tú puedes sustituir la educación presencial o por una pantalla de computadora o por un celular o como es para la mayoría, por mensajes eventuales de WhatsApp, que es lo que le pasa a la gran mayoría de chicos, ¿no? A ver, lo cierto es que, por eso al principio decíamos, Perú está quedando aislado en ese sentido. Yo hasta mi conocimiento, en ningún otro país hay problemas del estilo. De hecho, me estás contando que no hay ni siquiera una justificación sanitaria de otro tipo. No es que esto ya es, o sea, se complica el tránsito, entonces se genera una idea también en esta generación de niños que no es tan obligatoria ¿no? Como que puedo faltar a clases. No, Sí, no, y ¿sabes qué? Yo creo que lo que es importante, Sebastián, es, eh, o sea, realmente llama la atención, ¿no? Porque, a ver, tú tienes como que, generalizando, ¿no? Dos grandes tipos de situaciones, ¿no? Tienes la situación de los estudiantes más vulnerables, familias en situación de pobreza que no tienen las condiciones y que además cierres educativos para ellos suponen no acceder a los programas de alimentación escolar. O sea, los claro. vulneran también en Sí, su sí. alimentación, No come. ¿no? Claro, Sí, más el problema de quien los cuida a los chicos. Ahora tú vas a cualquier mercado de Lima, los mercados están llenos de chicos, los trabajadores están con sus y hijos sí, se ahí lo tiene que pues, porque llevar. quieren, para no dejarlos solos, ¿no? Entonces, ese es un tema. El otro tema es la realidad, si quieres tú, de quienes tienen padres con teletrabajo, quienes tienen conectividad, quienes tienen los equipos, gente como mis hijas, por ejemplo. Yo ahora estoy en mi casa, yo trabajo en una universidad, tengo teletrabajo, ¿no? Mis hijas están desde el día lunes, las dos, cada una en su cuarto, desde las 7:50 de la mañana a las 3 de la tarde, frente a una pantalla. Y claro, ya están en un colegio muy bueno, tratan de sobrellevar a las chicas, pero te juro, Sebastián, yo ayer que vi a mi hija de quinto grado de primaria haciendo educación física en la sala de mi casa,
te Quería juro que llorar. indignación, porque no Sí, puede ser. Y porque finalmente mi hija es el segmento privilegiado, que tiene a la mamá que está al costado, que está finalmente con todas las condiciones, que están los docentes ahí sí, sí, conectados sí. permanentemente. O sea, incluso para estos chicos que tienen, vamos a decir así, las condiciones deseables de conectividad, tenerlos frente a la pantalla todo el día es cruel. O sea, yo no sé tú como pediatra, ¿cómo ves eso? Es absurdo. No, yo justo te iba a preguntar, primero, desde el punto de vista de los distintos actores sociales, ¿qué piensan, por ejemplo, los gremios de maestros, de docentes? Vos sos docente universitaria. ¿Qué dicen los estudiantes más grandes? ¿Cuál es la sensación? Digo, porque es importante tener la sensación de las familias, de la gente. Ya no, ya, digamos, se están cerrando escuelas por temas no sanitarios. Por eso te preguntaba, Ujú. vos como docente, tus pares universitarios, ¿cómo ven la situación? Porque recuerdo bien también, corregime porque no sé los detalles de Perú, pero en su momento con COVID, gran parte incluso de sindicatos de maestros estaban en contra de las reaperturas por, yo achaco y viéndolo en retrospectiva, a los miedos de los contagios, del hacinamiento, después de todas las campañas que hubieron para evitar los encierres. Entonces, de alguna manera, eran actores contrarios a las aperturas, ¿no? Pero hoy supongo que deben darse conversaciones distintas entre los docentes, entre el equipo de magisterio, de docentes de secundario, ni que hablar terciario, y también los estudiantes. No sé qué recuerdo tienen tus hijas, pero en mi casa no te quieren saber nada con cierre escolar. Es como algo que quedó como sepultado y yo creo que si les digo no hay clase mañana, podrán festejar el primer día, pero si ven que eso se prolonga, no les va a gustar nada, sobre todo los más grandes. Sí, total, totalmente. Ahora, mira, yo creo que en esta oportunidad sí hemos tenido pronunciamientos, voces de diferentes actores de la comunidad educativa, ¿no? También, bueno, el principal Mm. sindicato de docentes, además SUTEP aquí en Perú, también se ha pronunciado, ¿no? Ah, bien. Contra este cierre arbitrario. Y en el caso de los estudiantes universitarios, que es cierto, o sea, durante la pandemia no fueron un actor activo demandando la presencialidad, a diferencia de lo que ocurrió en la básica. Porque de hecho yo recuerdo, ¿no? Teníamos chicos de secundario grabándose, pidiendo ir a clases, ¿no? Que se querían graduar en presencial, Y ¿no? sí, Ahí los chicos de secundario también, esos chicos que estaban en el último año fueron protagónicos en de alguna manera visibilizar, ¿no? La importancia de recuperar la presencialidad, pero en esta oportunidad yo sí creo que, por ejemplo, con lo que ocurrió en San Marcos, ¿no? Ese intento de cierre de 3, 4 días por labores de limpieza creo que ha hecho que muchos estudiantes universitarios pues tomen en cuenta que este uso de lo remoto ya excede, ¿no? Lo esperado. De hecho, yo ponía en una columna que tengo mensual en el Diario del Comercio que se están usando en el Perú las clases remotas para tapar problemas de gobernabilidad, ya sea de gobernabilidad en la micropolítica universitaria o gobernabilidad nacional. Y claramente eso no es aceptable. ¿No? De hecho, me gustaría, ¿sabes qué, Sebastián? Escuchar más a miembros de la comunidad médica, la comunidad de especialistas, porque esto eso te tiene iba a preguntar. Si la comunidad una, médica peruana se expidió, o sea, dio su postura con respecto al impacto médico que puede llegar a tener esto. en esta oportunidad no, hasta ahora no he escuchado, capaz por ahí algo que no tengo conocimiento, pero vengo siguiendo de cerca el tema y creo que sería oportuno, ¿no? Porque hay varios temas acá, ¿no? Por un lado, el asunto de esta incertidumbre, o sea, los chicos no pueden estar en esta incertidumbre, y aparte esta cultura, ¿sabes qué? Así como hubo en el COVID, con el tema de los contagios, la cultura del miedo, gestionar con el miedo, no que los paros, que el transporte, que la delincuencia, y sí, es verdad, en Lima no vamos a minimizar, el tráfico es horrendo y la delincuencia y la criminalidad ha aumentado. O sea, eso es la realidad, ¿no? Pero, a ver, eso es ante todo responsabilidad de las autoridades que tienen que gestionar adecuadamente ese reto. No podemos seguir esperando que sean precisamente los niños y adolescentes quienes sigan pagando esta factura de manera tan, a mi juicio, despiadada, despiadada, ¿no? Porque acá vamos a las incoherencias, así como ocurrió en la pandemia, que estábamos ya en el año 2021, pasada la segunda ola, todo estaba abierto en el Perú, menos las instituciones educativas, igualito ocurre ahora. Absolutamente todo está abierto en Lima, Callao,
menos las instituciones El educativas. tránsito para los que no vayan a la escuela también es complicado, o sea, no O entiendo sea, el... a ver, el tránsito y la criminalidad están todos los días, o sea, no va a cambiar si es lunes, martes, miércoles, ¿no? Entonces, ahí en realidad, no, y es interesante porque de hecho declaraciones del Premier ayer, me parece, ayer, anteayer, en un medio que decía, la pandemia nos ha vuelto flexibles, tenemos que adaptarnos. La verdad que yo cada vez que escucho esas declaraciones, Yo me río por no un poco, llorar un también. poco me gustaría tu opinión, ¿no? Porque por lo menos yo soy de las que creo que, ok, ya, entendíamos, tú como médico lo sabes mejor que yo, era un virus nuevo, nadie sabía bien Sí, cómo sí, reaccionar, sí, sí, sí. estábamos Entiendo todos los primeros perdidos. momentos, sí. Pero del 2021 en adelante acá ha habido un autoritarismo, acá ha habido un abuso de muchos gobiernos de medidas usando la excusa del COVID para resolver otro tipo de problemas, ¿no? De control Mm. público y gobernabilidad. El abuso de los estados de emergencia, por ejemplo. Sí, nadie puede vivir un estado de emergencia constante. Y obviamente no se calibra de que el ausentismo escolar tiene, tiene impacto multidimensional en todo nivel y a corto, mediano y largo plazo. Porque además, como vos dijiste al principio, Perú estaba, como todos nuestros países, en la recuperación de la presencialidad pleno, de las dinámicas de aprendizaje, de sociabilización de los niños. No es lo mismo, o sea, hubo niños que estuvo 2, 3 años sin las adolescencias completas, porque yo recordando ahora, escuchándote, es verdad, los niños de primaria, del kinder, eran como más generan más empatía capaz, pero los de secundario y de terciario también son estudiantes, también son generaciones jóvenes que un poco son más olvidadas incluso que las iniciales. Ahora, me cuesta entender cómo no se ve el costo político. A ver, obviamente capaz que no hay un sentimiento social o se piensa, "Ah, son 2, 3 días, no jodas, ¿viste? Como se decían, "Ah, son 2, 3 días, ¿qué problema hay?" Hay abundante evidencia que con pocos días, una semana nomás de disrupción escolar, los aprendizajes se dificulta, la adquisición de conocimiento nuevo, de afianzar conocimiento adquirido en poco tiempo. Me cuesta, por Sí, eso quería hablar contigo hoy. Entiendo tu indignación, es lo que yo tuve, me acuerdo cuando creo que fue en el año 2022 o 2023, hasta 2023. Hubo, ¿no? Cuando la causa sanitaria, por ejemplo, la epidemia invernal nuestra fue medio embromada o más parecida a lo que eran antes, con cierto colapso del sistema sanitario, que se echó mano a prolongar las vacaciones de invierno. Pero esto ya no es ni siquiera contexto sanitario. ¿Cuáles te parecen a vos, Norma, que son o qué es la forma de, ya más generar conciencia no se va a poder? Los niños no van a votar, por lo menos ahora, van a votar más adelante. Por eso preguntaba es, ¿qué actores sociales son los claves ahora o qué sensación has visto, como vos me decís, como reacciones de otros actores plurales, además no solo de un mismo sector, que puedan revertir esto? ¿Dónde ves la salida? bueno, a mí, a ver, dentro de actores que yo creo que han ayudado mucho, me ha parecido muy positiva la reacción de los líderes del sector privado, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Pacto por la Educación, que conforman varias gremios, instituciones del sector privado, y ellos rápidamente sacaron un pronunciamiento el día viernes, incluso antes que las universidades, ¿no? Antes que los gremios escolares, ¿no? Y yo creo que es positivo que haya esa claridad, ¿no? En lo insostenible que es esta situación Esto está de los mal, punto. Esto no puede educativos, ¿no? darse. Y yo creo que ha sido positivo porque aquí entre nos, Sebastián, a veces las instituciones educativas pecan de prudentes, ¿no? Cuando en realidad acá es un tema de poner un límite, es decir, basta, ya no va, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, creo que el gobierno claramente ha minimizado el rechazo que iba a generar esta medida. Creo que el cálculo fue bueno, se olvidan el feriado, el fútbol, y están asumiendo que Perú gana Chile, o sea, están asumiendo muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero yo quisiera, pero en fin, ¿no? Están asumiendo de que todos entramos en una especie de túnel y aparecemos el 18 de noviembre y acá no pasó nada. Y no ha sido el caso, ¿no? Yo creo que también es importante el papel de los medios de comunicación. Mira, en estos días
prácticamente todo el espectro de medios del Perú ha cubierto el tema, han hecho notas en vivo en ciudad, aquí en Lima, la zona alta de los cerros, ¿no? Personas en situaciones de pobreza, realmente mostrando a la ciudadanía, ¿no? La situación. Los chicos, mira, imágenes que ya después te paso a tu WhatsApp, pero, o sea, chicos en la calle, ¿no? Tratando de buscar señal, o sea, realmente insostenible, ¿no? Entonces, creo que los medios han ayudado mucho, el sector privado ha ayudado mucho, creo que ha sido positivo que los gremios de los tres niveles de la educación se pronuncien, el universitario, el básico y el inicial, aunque yo siempre digo y diré que las de inicial, grandes guerreras, muy tempranas, desde cuando estábamos en la pandemia, cuando era políticamente incorrecto oponerse a los cierres educativos, creo que Estuvieron fueron ahí. ellas muy claras, que esto no iba más para sus estudiantes, ¿no? Ahora, en cuanto a los actores políticos, es interesante porque hemos tenido políticos de derecha, de izquierda, de centro, pronunciándose, ¿no? Contra esta situación. Así que realmente el gobierno creo que se ha abierto un flanco totalmente innecesario, ¿no? Por ahí en una entrevista un ministro dijo, pues, esas señoras que protestan, resulta pues que las señoras que protestas no somos poquitas y no solamente somos señoras, ¿no? Tienes, por ejemplo, en la comunidad docente, realmente la comunidad docente es muy afectada por esto, porque los docentes tienen que estar, imagínate tú, permanentemente estando adaptándose a estos cambios. No, El no, año sí. escolar termina ahora en diciembre, el año universitario termina en diciembre, entonces esta es una complicación para todos los docentes también, que lo que quieren es que los dejen trabajar en paz. Tampoco se habló de chances de recuperar los días perdidos. O sea, prolongar No, es el que, final. claro, el gobierno manda, ahora, yo sé que algunas instituciones privadas han preferido recuperar, pero claro, eso supone pues cambios en el cronograma, calendario académico, que es difícil a estas alturas del año, que es un periodo de evaluación, es un periodo bueno, como tú sabes, tú también eres profesor, ocurren muchos rituales a cierre de año también, ¿no? Entonces, esto yo creo que para la comunidad docente también ha sido una medida que no los considera, muchos docentes son también padres, ¿no? Yo creo que volver a la experiencia de estar trabajando en remoto con tus hijos al costado es algo que fue pues terrible. Lo sufrimos 2 años y no queremos Es continuar que, en esa... lo más Eso. difícil es que cualquiera que tenga niños en la casa o que tengan su familia, adolescentes, cualquiera, no puede ya más justificar un cierre escolar, ni que hablar prolongado, y ni que hablar cuando no es ni siquiera sanitario el tema, ¿no? Todos vivimos de la peor forma el impacto negativo que tiene. Yo realmente no le vi ningún beneficio, más allá de la evidencia que pueda surgir en el próximo tiempo sobre lo que fue el cierre escolar a nivel mundial. Pérdida de aprendizajes, desde el punto de vista sanitario tampoco es bueno, disrupción de las vacunaciones en las etapas infantiles, en países pobres como los nuestros, más complicado. ¿Qué te parece que es sordera? Porque yo me acuerdo de esas angustias que me venían, no, no quieren escuchar los que tienen que tomar las decisiones. Es que al fin y al cabo nadie rinde cuentas, ¿no? Porque esto que vos decías, bueno, el accountability de los gringos. O sea, ¿quién va a rendir cuenta? Porque yo tomo la decisión, aunque sea hoy ministro, de cerrar una semana. Después cuando se vea el impacto negativo, ¿quién se va a hacer cargo? Porque capaz que el gobierno cambió. Por eso digo, la discusión a nivel social, más allá de los gobernantes actuales, ¿te parece que hay ignorancia todavía? La gente no entendió de lo malo que, siendo como, capaz que estamos fallando en la comunicación, no sé. Y no, yo creo que es un tema de, o sea, por un lado, a nivel de los tomadores de decisiones, creo que hay una falta de cable a tierra, de cómo realmente estas medidas van a impactar a los hogares, a los docentes, a los estudiantes, a los más chicos, ¿no? Creo que ahora hay una generación de padres que se salvó de los encierros del COVID, porque sus niños Claro. eran bebés todavía, ¿no? Pero ahora esos bebés ya están escolarizados. Y ahora esa nueva generación de padres está, vamos a decirlo así, vacunando contra los cierres arbitrarios, porque como que nos queda claro a todos, es totalmente pues ridículo tener a una criatura de 3 o 4 años frente a una pantalla haciendo clases. Eso en la época de los confinamientos no tuvimos alternativa, pero ahora que ya no hay COVID,
y ya no hay confinamiento, es realmente un despropósito tener que someter a los chicos a eso, ¿no? Además que hay un tema ahí, por ejemplo, del propio funcionamiento de la gestión educativa, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que hay instituciones educativas que están dictando toda la semana las clases completas, porque claro, después vienen, les piden que prueben las horas y qué sé yo. Y tú imagínate tener a los chicos toda la semana frente a la pantalla en el segmento privilegiado que tiene pantalla y que tiene cómo Sí, conectarse. sí. Entonces, yo creo que para mí lo crítico acá, Sebastián, es cómo hacemos para que se desmonte esa idea perversa El de que imaginario ese de que, sí. clase remota heredera del COVID igual clase presencial o educación presencial. Eso lo tenemos que realmente quebrar. Eso no quiere decir que uno no esté de acuerdo con las innovaciones tecnológicas y todas las cosas interesantes que se pueden hacer con educación a distancia, que en un país como el Perú es relevante, ¿no? Dada la geografía que tenemos, pero eso es otra cosa. Esa es innovación pedagógica, digital, ese es un tema de plan de educación a distancia, es otra cosa. Aquí No se es está esto de haciendo un, mandar 2,5 millones de niños y adolescentes a la casa de golpe y claro, porrazo y durante dándole un uso días con la puntual. incertidumbre de cómo se va a volver. Claro, y te digo, a mí lo que me genera mucho ruido es el tema punitivo, porque no es que se le está dando autonomía a la institución educativa para que tome, ¿no? La mejor implementación de acuerdo a su contexto. No es a rajatabla a todo el mundo, acatas o no acatas, ¿no? Entonces, y si no acatas, te cae tu O multa. sea, si un Entonces, colegio quiere abrir igual, es sancionado. bueno, te cuento que cuando en el segundo cierre por paros que tuvimos, si mal no recuerdo, entre el 10 y 11 de octubre, jueves 10 y viernes 11 de octubre, fue alucinante. Las redes oficiales del Ministerio de Educación del Perú publicando en redes, hemos detectado al colegio 1, 2, 3, 4 Persiguiendo a los colegios. ofreciendo clases presenciales. O sea, por favor. O sea, si el problema es la criminalidad, vayan pues a trabajar la seguridad y dejen a las instituciones trabajar en paz, ¿no? Entonces, ese nivel de, Es que si digamos, medida, abandonan niños va a haber más criminalidad, ¿no? Si abandonan niños la escuela, los colegios, la criminalidad no va a mejorar. Al contrario, altamente probable que empeore. ¿no? Y como te digo, porque acá también es los mensajes que se le da a la política pública. Por ejemplo, a mí me preocuparía mucho que nuestros tomadores de decisiones digan, ay, este es un problema de conectividad. Entonces vamos a hacer la clase de cosas que les encantan a los políticos latinoamericanos, ¿no? Gran evento de entrega de celulares, gran evento de entrega de tablet, porque, ¿no? Fotos, fotos así, Sí, ¿no? sí, sí. Ya, o sea, eso O las claramente no nos próximas elecciones, que no sé cuándo les tocan, creo que es el año que viene, todos los va a. políticos sacándose fotos en las escuelas y hablando del futuro. Claro, entonces, y acá vamos a la paradoja, ¿no? Vas a entregar tablets en colegios que no tienen agua, en colegios que no tienen techo, en colegios, en Perú, acá en Perú tenemos un problema serio de infraestructura educativa, ¿no? Entonces ha habido un tema ahí de prioridad del gasto público, ¿no? Y esta idea, como te digo, de esta falsa equivalencia. La falsa equivalencia entre educación por pantallas es igual que educación presencial y creo que una nula conciencia de cómo esto impacta a nuestros niños y adolescentes. Y de hecho, ayer lo decía un periodista muy conocido aquí en Perú, Jaime Chincha, ¿no? En su programa, que para muchos chicos eso les ha revivido el trauma del COVID. Y eso es perfectamente, digamos, legítimo ponerlo sobre la agenda. O sea, aquí en Perú a los chicos le dijeron, te cerramos 15 días. Los 15 días fueron 2 años. Y los niños peruanos, como tú recordarás, Sebastián, pasaron por un periodo muy largo sin parques, sin ir a la playa. O sea, salía la mascota, pero no salía el niño. Tremendo. O Sí, sea, sí, ha sí. sido brutal. Entonces, a esa generación de niños, ahora les dices, mira, como dicen ahí por tu zona, por el cono sur, te la bancas ahora, ¿no? De Así la como banca. fue por COVID, ahora te la vas a bancar por el tráfico, te la vas a bancar por la criminalidad, te la vas a bancar por el partido Perú-Australia clasificatoria a Qatar, lo que sea, ¿no? Entonces, es realmente Es inaceptable. desprestigiar a la educación. Es desprestigiarla. Sí, y es poner a los niños, pues, y a los adolescentes, y ahora con las afectaciones en la superior a los estudiantes universitarios también en la última rueda del coche, ¿no? Ahora, yo creo, mira, tú también eres docente universitario, no sé tú qué opinas, Sebastián, porque yo tengo la impresión que el sector universitario en la pandemia estuvo muy callado Mm. sobre lo que implicaba esta educación
remota de emergencia, ¿no? Y claro, por supuesto, estamos todos de acuerdo que todas las innovaciones de programas que uno puede hacer virtual en la superior, el espacio es enorme, ¿no? Pero cuando yo no sé cómo lo has vivido tú, pero yo sí, cuando he visto que venían estas generaciones de estudiantes al campus presencial, a las clases presenciales, a la vida universitaria, era notorio el impacto, no solamente académico, la parte emocional, la salud mental, la capacidad para trabajar entre ellos. Nosotros estamos viendo en medicina, que es lo que yo enseño, estamos viendo, por ejemplo, exámenes finales, orales, una parte orales, y esas generaciones que cursaron pediatría, que es mi rama, digamos, dentro de la medicina, durante el 2020, 2021, no, nosotros somos de la generación COVID. Y realmente ellos ya saben que su formación profesional fue peor de la que tuvieron a posteriori cuando la presencialidad educativa a nivel terciario, imagínate que en mi caso además es a nivel hospitalario clínico, o sea, se tuvo que habilitar que pudieran volver los estudiantes a las salas. No, los propios estudiantes inconscientemente ya asumieron de que tuvieran una peor formación. Creo que sí, a nivel universitario, por lo menos hubo mucho silencio y no hay forma de, o no escucho voces, por lo menos en mi país, de esto de rendir cuentas, de hacer ¿no? Como un resumen de lo vivido en el sentido de que van a venir otras pandemias o crisis sociales como lo que está viviendo ahora Perú, por ejemplo, ¿no? Problemas de inseguridad, multifactoriales también, cambios sociales que se van a dar en nuestras sociedades que van a ser inevitables y en el cual el legado pandémico, por ejemplo, uno de los legados pandémicos es tener decisiones, yo creo que son autoritarias también, de cierres escolares caprichosos, sin ningún tipo de justificación. Es un pétalo de los autoritarismos que pueden venir detrás de muchas de las cosas que se hicieron durante COVID. Y creo que hay un costo político a pagar y la sociedad debe analizarla en sus diferentes actores y que se lleguen a acuerdos sociales. Porque si no pasa nada a quien cierre hoy escuelas bajo ninguna justificación, luego van a echar mano de otras cosas. Bueno, ahora todos confinados, no se puede circular. Eso puede pasar. O sea, Tal no cual. se puede No, de hecho, circular. ocurrió aquí en el Perú el 5 de abril del 2022, que el entonces presidente Pedro Castillo pretendió decretar le llamó inmovilización social obligatoria, se supone porque había riesgos de protestas. La verdad que nunca quedó claro muy Un bien toque de por qué. queda. Ah. Y la reacción ciudadana fue inmediata, porque claro, se lo estás haciendo a un país que pasó por una cuarentena súper prolongada, ¿no? Entonces creo que nuestros políticos, a ver, te la pongo así, yo creo que los políticos en la era del COVID, claro, por supuesto que tuvieron desafíos enormes, pero también Pero es tuvieron cierto que carta blanda acá para hacer pero, muchas pero cosas. tuvieron carta blanca, Sí. tuvieron compras públicas express, tuvieron parlamentos virtuales, tuvieron gente encerrada, gobernar sin los controles y los pesos, los check and balances correspondientes, ¿no? Entonces, creo que esa costumbre se le ha quedado a algunos y no terminan de aterrizar en la nueva realidad. Y ojalá, Sebastián, que esta corriente, de hecho he visto que México ha tomado conocimiento de una iniciativa independiente de investigadores, especialistas que han hecho una especie de balance sobre las Ujú. políticas de la pandemia. Creo que es Comisión Independiente para la Investigación de las Políticas del COVID en México. Está ahí disponible Ah, en mirá, Google. no lo tenía. Un Yo trabajo en realmente Latinoamérica notable. es esto que me estás diciendo vos es la primera que conozco. Sé que en Gran Es un Bretaña se está trabajo que he haciendo. revisado, sí, el informe y la verdad que notable el trabajo que han hecho. Seguramente, claro, hay temas para el debate, pero que hayan tomado estas personas el trabajo de hacer una sistematización cubriendo diferentes temas y me alegró mucho ver, por ejemplo, que hayan incorporado el tema educativo, porque de hecho en la literatura vemos que, claro, hay un énfasis obviamente en lo sanitario por razones obvias, pero en el tema educativo creo que ahí hay como que una situación que no se termina de pasar el trago amargo, ¿no? Yo creo que todavía en la comunidad de expertos educativos todavía no se dice con la fuerza Mm. suficiente lo que implicó esto para la educación, tanto para los chicos, los estudiantes, como para los propios docentes, ¿no? Habrá que ver
cuando empiecen las evaluaciones de estas generaciones, y en términos comparativos con las anteriores y con las que vienen después, a ver qué pasa y a ver cuánta culpa le echamos a lo que fueron los cierres. Me cuesta creer que los responsables de los gobiernos se hagan cargo, ¿no? Que digan, no, en realidad sí, esta disminución de, no sé, los conocimientos y de las pruebas PISA, para decirte, deben Claro. ser achacables a los... Claro, No creo que sea el caso. Viendo cómo se están dando las cuestiones, yo creo que la salida es las democracias, mientras que se mantengan, deberían tener procesos autorregulatorios y uno de ellos es la discusión y la sanción social de llegar al acuerdo de que, por ejemplo, no se pueden cerrar las clases a no ser que sea lo último que se cierre, ¿no? Bueno, está, no sé, es el riesgo o el daño, o asumir que siempre hay un daño cuando se cierra el sistema educativo, está justificado porque el otro daño, X, mm, es mayor. mm, Obviamente, el daño del tránsito que le pueda hacer, o la movilidad en la ciudad de Lima y el Callao, las ciudades que tienen, no sé, 10 millones de habitantes, de los cuales 2,5 millones son niños, obviamente el daño es mucho mayor cerrando las escuelas. Por favor. El asunto es que tiene que haber una sanción democráticamente hablando, del diálogo social que son las democracias, para que esto no vuelva a ocurrir. Porque además, yo te pregunto, Norma, ¿qué te parece que pueda suceder de acá a diciembre? O sea, lo que queda del año lectivo. claro, o sea, es que realmente yo tengo la esperanza que el gobierno haya entendido el mensaje que acá haya cruzado una línea, ¿no? Pero lo que vemos lamentablemente que en otros puntos del país se sigue con esta idea de que hay un problema, el gobierno regional cierra. O sea, es ya perverso. Y yo creo que, comparto tu opinión, ¿no? Yo creo que, a ver, todo lo que son los balances educativos, ahí hay un tema del mediano plazo, que es lo que nos va a permitir ver y también conforme también vaya evolucionando, ¿no? El cuerpo de evidencia, porque tú sabes que los políticos siempre agarran la estadística que les conviene, Sí, ¿no? claro. Entonces, y si se trata de dorar la píldora con un numerito, ¿no? Pero yo creo que a ver, quienes están en las aulas saben muy bien que el tema ha sido profundo, ¿no? Y hay un aspecto que siempre se minimiza, pero que es central, es finalmente el tema de bienestar, la salud mental, ¿no? Creo que es una factura bien alta que estamos pagando ahí. Mm. Pero yo coincido contigo que acá hay un tema de accountability democrático. Acá se están infringiendo, está impidiendo el ejercicio de derechos, se está yendo contra los principios de funcionamiento de una sociedad democrática, no se cierran servicios esenciales por decreto, sobre todo, o sea, es más, o sea, no se Es un cierran, derecho vulnerado. Creo que en ese sentido se puede punto, manejar esto. ¿no? Hay un derecho de los niños de Varios acceso abogados educativo que no, lo estás violando. Varios abogados en medios, en redes han señalado la inconstitucionalidad de la medida. Yo no soy abogada, eso lo dejo para los expertos, pero claramente esto de que sacas un decreto y lo cierro porque se me ocurrió, no tiene pues mayor asidero. Ahora, no podemos descartar que lo sigan haciendo tampoco, ¿eh? No podemos descartar. Y es ahí donde yo creo que, al igual que en la pandemia, desde las trincheras de la sociedad civil, ¿no? Padres, madres, docentes, expertos que se sintonicen con esta causa, Adolescentes, estudiantes terciarios. adolescentes, propios estudiantes, y sí, yo también quisiera ver, por ejemplo, me gustaría ver una postura más activa, ¿no? De los estudiantes universitarios en este tema, porque creo que precisamente por su experiencia, ¿no? Su madurez y trayectoria, creo que van a poder ya más claramente notar que acá, pues, son decisiones que van contra el ejercicio democrático, ¿no? Y bueno, el derecho a la protesta existe, obviamente, en el marco del Sí, respeto a la claro. vida, en el marco del respeto a las leyes y al orden, ¿no? Entonces tampoco es aceptable que se usen cierres educativos para querer pues acallar expresiones sociales de que, que seamos esperan en una democracia, ¿no? Norma, no te robo más tiempo. Quería como comentar algo de esto, sé la situación. Me imagino tu indignación y de la de tantos otros. Más allá de los problemas que tenemos los adultos, no podemos agarrar de rehenes a los niños como ya de alguna manera lo hicimos durante la pandemia. Así que creo que ojalá que se siga dando esa discusión, ese diálogo plural y que se pueda llegar a un consenso y decir, bueno, no lo podemos volver a hacer. Esto está mal, Sí. esto tiene un costo
esto es una vulneración de derechos que no tiene ningún asidero, no tiene ninguna justificación a arrasar ese derecho por la causa que sea. Y si surge una causa que pueda haber un consenso de que, supongamos, hay que suspender la escuela, tiene que tener una justificación bien clara y el beneficio neto superar a los daños que deberíamos haber aprendido durante la pandemia. Así es. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la invitación y bueno, y decirte que en realidad a pesar de esta situación, para mí ha sido muy inspirador, ¿no? Volver a reconectar con padres, madres, eh, colectivo, volvamos a clases, expertos, personas que fueron claves en la época de la pandemia, a ver que sigue ahí esa preocupación para que no se repita este tipo de situación y yo creo que se ha logrado ampliar la coalición a favor de la presencialidad educativa y espero sinceramente que las autoridades escuchen, pero también espero también que a nivel, disculpa que mi perra ha venido acá a No hacerme hay notar que problema. ella no tiene colegio remoto, que también a nivel internacional, ¿no? Tú que estás conectado a muchas redes de investigación, se preste atención a lo que ocurre en el Perú. Como tú dices, somos un outlier y creo que somos un excelente caso de estudios sobre excesos pospandémicos en política pública. Norma, te mando un abrazo. Ojalá Gracias, que, bueno, Sebastián. gane Perú en el fútbol, pero que ni se les Yo ocurra espero, yo de también nuevo espero. a cerrar escuelas. Ok, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, Chau, chau. chao.